Jaime Mulet es abogado y político chileno, militante del Partido Federación Regionalista Verde Social y diputado por el distrito número 4 de la región de Atacama. Por más de 28 años fue militante de la DC y luego del Partido Regionalista de los Independientes. Es uno de los 4 precandidatos del oficialismo. Padre de 5 hijos. Bienvenidos a un capítulo más de Habitar el Cargo, programa que desarrollamos desde Déficit Cero con la intención de poder conversar de los desafíos en materia de vivienda, barrio y ciudad, pero desde ahí también de los desafíos de Chile en general y su futuro. En esta ocasión tenemos de invitado a Jaime Mulet, precandidato presidencial por el Partido Federación Regionalista Verde Social. Jaime, muchísimas gracias por estar hoy día acá en Habitar el Cargo. Bueno, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias por la invitación, aquí a su disposición. Jaime, una cosa, siempre partimos porque todos hemos vivido en algún lugar, hemos tenido algún tipo de experiencia con los barrios, con la ciudad finalmente, con la vivienda. ¿Cuál ha sido la tuya? Si recuerdas, ¿cuáles fueron los barrios, las calles, el lugar donde creciste, que se te viene primero a la mente? ¿Cómo era ese lugar? ¿Cuáles son tus principales experiencias en torno a la casa? Bueno, yo me nací y me crié en Vallenar. Vallenar es una comuna pequeña, tiene hoy día 50.000 habitantes. Cuando yo nací tenía menos todavía. Vivía en la calle Arturo Prat, 1265. Mi escuela básica quedaba como a 4 cuadras, me iba a pie caminando por la calle sin ningún problema, desde chiquitito, solo, porque se podía en aquellos años. Queda como a 5 cuadras, ya San Francisco, que fue mi escuela básica. Después el liceo, que fui hasta tercero medio, quedaba a 1 cuadra y media. Ahí mismo, cerca, en Vallenar. Ahí mismo, en Vallenar. Y después me vine, al internado Barros Arana a hacer la mitad de tercero y cuarto medio. Pero mi ciudad es Vallenar. Digamos, ahí tuve mi infancia, que fue una infancia, diría yo, feliz, pero con mucha conciencia. Feliz porque tenía buenos amigos, jugábamos mucho a la pelota. Por decirte, mis amigos vivían 1 o 2 cuadras, otro para arriba, otro más allá, relativamente cerca. Hacíamos mucho fútbol, digamos, o peloteo, digamos, desde la plaza, en cualquier lugar, o en la misma escuela. Mucho de eso. También las familias quizás se conocían, tú conocías a los papás, ellos conocían a los papás de uno. Una ciudad relativamente pequeña, muy integrada socialmente también. Eso es muy interesante porque habían, digamos, compañeros de todas las condiciones socioeconómicas, digamos, y esa integración que es tan importante. Eso era muy entretenido, pero por otra parte estábamos en medio de la dictadura. Y yo era niño y tenía esa conciencia de niño. Yo tenía 10 años para el golpe de Estado y mi padre era un hombre demócrata cristiano, dirigente, que se oponía a la dictadura y muchas veces lo vigilaban. Había situaciones donde y yo fui tomando conciencia de eso. Y a veces lo acompañaba a reuniones, me entendí, porque era muy regalón de él cuando tenía 12 años, 13 años, en fin. Y te digo eso porque eso me marcó también para la vida. Me marcó para estar en la política. Claro. Fundamentalmente. Pero fui muy feliz de niño. Hice de todo, jugaba, iba al río, en fin, a elevar volantines, a jugar al trompo, a las bolitas, como se hacía antes. Claro. Y desde ese Vallenar de menos de 50.000 habitantes de esa época, pasé a un departamento en pasaste al Barros calle Arana. Compañía. Claro. Bueno, al Barros Arana, internado de lunes a viernes, y el viernes a un departamento en calle Compañía con San Martín en el centro de Santiago. Donde mis hermanos que ya estaban en la universidad, hermanos mayores, vivían ahí 3, 2 hermanas y un hermano. Entonces yo llegué el fin de semana al departamento, porque ellos estaban estudiando en la universidad. Como nosotros éramos de regiones, en vez de pagar pensión, había un departamento ahí que arrendábamos y ahí pasé a Compañía 1555. ¿Y ese cambio fue muy brusco? Fue muy doloroso, digamos, pues yo era regalón, diría yo, de mi padre y de mi madre. Era el 6º de 7 hermanos. Mira. Creo yo, porque cuando llegué al internado lo único que quería era devolverme a Vallenar y ir al liceo nuevo con mis compañeros, en fin, y ya una semana y me iba a devolver, en fin, me pasó eso. Fue como el destete, digo yo, porque
aunque era muy independiente en Vallenar, pero igual la familia, en fin. Y ahí llamé a mi papá, me acuerdo por teléfono, y mi papá me dijo, usted se quiso ir, porque era cierto, y usted se queda. Es una decisión suya y tiene que, ¿cómo va a llegar acá derrotado? Me dijo, si usted, el que se quiso ir, pues estaban su hermano allá, y usted quería... Así fue, pues y ahí me quedé. Pues. Claro, después de la decisión viene el designio. Claro. Entonces ahí y es verdad que yo le había dicho, papá, que me quiero ir mejor porque como que se estaba empezando a portar mal en el colegio, cimarra, íbamos al billar y así, ¿ya? Como que habían unas conductas que yo me di cuenta que quizás no era, bueno, eran mis amigos igual, pero veía a mis hermanos estudiando en la universidad y eso me llevó a tomar esa decisión de pedir. Y algo que se pudo hacer, el único internado que había además. Claro. ¿Y en esa época ya estaba en política? ¿Directamente militando? Yo con mucha conciencia, no habían partidos, eran ilegales, pero yo estaba en la democracia cristiana implícitamente por ser hijo de un dirigente. Pero en el liceo tenía amigos que eran hijos de demócrata cristiano también o de gente de izquierda y teníamos algún nivel de articulación, pero muy menor. Pero en el internado, ahí estoy hablando del año 80, así que hace harto tiempo atrás. Ahí empecé a conocer gente de otros lugares del país que tenían la misma preocupación, interés, claro. Y empezamos como a articularnos. ¿Ah? Además había sido presidente de curso, entonces igual existía eso, te fijas como... Y bueno, después en la universidad seguí siendo igual delegado curso y ahí articulamos y me metí ya formalmente a la DCUC. Que estaba recién partiendo, digamos, estábamos democratizando la FEUC, la primera democratización de la FEUC. Poquito antes estuvo la FECH democratizándose y ahí me metí en todo el proceso universitario, en fin, contra la dictadura militar. Y una cosa fue llevando a la otra y hoy día está ahí de candidato presidencial. Después volví a mi región, trabajé ya muchos años en el sector privado, yo me iba muy bien como abogado, cuento esto porque... Hoy día a veces digo, oye, ¿y entraría en política una persona, en mi caso, ahora con lo que pasa en la política, está tan desprestigiada? Y yo veo que es difícil que entre la gente joven y que le va bien a la política. Yo me iba muy bien como abogado, ya consolidada la democracia. Era abogado de 2 bancos, era abogado de una eléctrica, me iba muy bien, tenía una oficina donde tenía ya abogados contratados. Y dejé todo por la diputación, la verdad, la primera vez. ¿Y por qué se desprestigió tanto la política? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que habían 2 cosas. Una idealización donde la perdimos la democracia, por lo menos creo que a lo mejor yo la idealicé, cuando la política es humana igual, y como humana está llena de defectos, te fijas tú, pero es necesaria y muy necesaria. Yo creo que lo más complejo es que la promesa que se hace de un sector, particularmente del nuestro, del mundo progresista, esa promesa no se cumple enteramente, se cumple en parte. Y yo creo que esa promesa es la que de alguna manera la gente sintió que falló. Y yo también en algún momento sentí que falló y siendo diputado renuncié al partido que yo estaba molesto, te fijas tú, nosotros decíamos que había que corregir el modelo. Trabajaba yo era secretario general de la ADC un tiempo con Adolfo Saldívar, que era el presidente, y planteamos la hipótesis de corregir el modelo, estoy hablando del año 2002, 2003, 2004, porque veíamos que el modelo era muy injusto. Particularmente nos focalizábamos mucho con los temas de la pyme, de la pequeña y mediana empresa, con la concentración de mercado. Entonces tú veías que iban desapareciendo los pymes porque, por ejemplo, las ferreterías, porque llegaban los grandes conglomerados, las carnicerías, en fin, y esa gente que había sido de la cultura demócrata cristiana nos iba a ver y decía, bueno, ¿qué pasa? Porque claro, es que resulta que te decían son más eficientes las grandes empresas, no voy a nombrar ninguna, pero todas las entendemos. Pero a mí me indignaba porque no eran más eficientes, más bien había una cancha dispareja. Porque si llegaba un gran supermercado, el gran supermercado pagaba una tasa de interés al 4% anual y el señor de la esquina, si quería endeudarse, pagaba el 30 o 40% anual de tasa de interés. El señor del supermercado, digamos, compraba con descuentos por volumen los productos casi más baratos mucho más barato que los compraba el señor del almacén. Entonces se va produciendo una concentración en una serie de mercados, pero no con una cancha pareja. No que hayan sido más ineficientes, sino que tenían menos. Y eso me indignaba. Y eso pasó con el Transantiago, que fue como que lo que me hizo la ruptura final. Pues el Transantiago nos opusimos, no porque no queríamos modernizar,
la región su transporte, sino porque eran 5.000 pequeños empresarios, dueños de un bus, de 2 buses, que el sistema los cambiaba por 5 o 6 empresas y sencillamente los eliminaba. Y nosotros le decíamos al presidente Lago, a su ministro, oiga, ¿por qué no lo hace con ellos? ¿Por qué no hace una sociedad? ¿Por qué los tienen que eliminar? Y después viene el Transantiago cuando lo implementan y falla, y nos van a buscar al Parlamento también a decir, oye, pucha, falló el sistema, hay que poner plata. Y nosotros le dijimos, no vamos a poner plata. Y se produce un tironeo grave y ahí se produce una ruptura en la democracia cristiana. ¿Por qué le vamos a financiar si las empresas están para las utilidades y para las pérdidas? Pero como el sistema salió para atrás, tenía el Estado que ir a salvar. Bueno, y eso como que provocó una ruptura. A mí me molestó mucho. La pregunta lógica que evidentemente puede venir, Jaime, es que en ese proceso de desgaste, ¿dónde dirías tú que fallaron los mecanismos internos de ese grupo progresista de la época, digamos, para justamente haber resuelto estos conflictos y haber planteado mejoras, por decirlo así, al modelo, a esos problemas en el fondo que se estaban suscitando? Que hubo soberbia, hubo también indicadores que bajaban significativamente bien, los de pobreza, por ejemplo, que también era verdad que estaba siendo exitoso el proceso, pero estaba siendo muy injusto, particularmente con la pyme, la clase media, eso es lo que veíamos nosotros. ¿Qué es lo que falló? Mira, hubo las alertas, hubo votos políticos en la Junta Nacional de la ADC para evitar las concentraciones, una serie de cosas, grupos que siempre fueron minoritarios. Yo creo que el poder de alguna manera actuó, o mucha gente con mucha soberbia, o de alguna manera, algunos a mi juicio, se equivocaron o perdieron la brújula. No sé cómo decirlo. Por ejemplo, el otro día pensaba, este gobierno del presidente Boris llegó a un acuerdo con los profesores jubilados para pagar la llamada deuda histórica de los profesores. Los profesores, el año 2006, 2007, nosotros insistíamos en una serie de comisiones investigadoras y cosas para pagar la deuda histórica de los profesores. Y el ministro de Hacienda de la época no estuvo disponible en pagar la deuda histórica de los profesores. Y el país estaba ahorrando harta plata. Y se pagó ahora que el país no puede ahorrar, que estamos con problemas porque hubo mayor conciencia y se abordó un tema. ¿Te fijas? Y yo creo que hubo cosas que no se hicieron y que se podían hacer. Es muy fácil decir ahorremos, ¿cierto? Para el que tiene, pero para el que tiene problemas en la salud, decirle que se pongan a la lista de espera y tú ahorrando como país, yo creo que hubo excesos y creo que hubo errores grandes como eso. Es inmoral decirle tú desde el Estado a alguien, ¿sabes qué? No te puedo dar la salud porque estamos ahorrando plata. Yo puedo entender, no nos endeudemos. Puedo entender eso, te fijas, porque hay que actuar con responsabilidad. Pero creo que hubo excesos en eso. Y creo que no se vio el problema, se insensibilizaron a mi juicio, o no vieron algunos problemas reales. Yo soy convencido que con las mismas reglas de libertad, de competencia, yo no soy estatista para nada. Al contrario, creo en la libertad, creo en la libre competencia, pero de verdad, hubo abusos que no se tocaron. La Fiscalía Nacional Económica no existía, existían las comisiones preventivas que eran muy, te fijas, y la comisión resolutiva, una legislación en contra de las prácticas atentatorias a la competencia muy débil. Entonces hubo abuso y se produjo una concentración y el poder político que gobernaba no fue capaz de limitar eso. Hubo mucha gente que se cambió de alguna manera de postura y que eran, no sé, se fueron a las empresas y empezaron a defender a las empresas y uno puede entender eso. Y, obviamente, pero creo que los partidos fallaron. Hubo financiamiento de la política por parte de grandes conglomerados, que eso después talla, te fijas, y yo creo que ahí no se avanzó bien y se cometieron graves errores. Es interesante. En otra instancia me ha tocado conversar con otras personas yo le llamo del sentimiento de la AAA, digamos. O sea, hay un sentimiento a veces de abuso, que es lo que tú estás mencionando. Han mencionado también el sentimiento de angustia, de no puedo pagar, no llego a fin de mes, hablando de los temas de vivienda, ¿verdad? No me alcanza para pagar el arriendo, me tengo que ir. Pero también en una sociedad cada día más, por decirlo así, atomizada, más sola, hay también un sentimiento fuerte de abandono. Entonces, abuso, angustia, abandono, genera también frustración, genera desgaste. ¿Cómo empezar también a dar vuelta la situación? Bueno, ¿qué palanca? Eso es muy difícil, ¿cierto? Y es lo que pasa, porque en el fondo tiene que ver no solo con el país, tiene que ver con un sistema
diría yo, global en ese sentido, que tiene que ver con los valores. Yo creo que tiene que ver con la pérdida de la religión, por ejemplo. La religión cumplía un rol importante, más allá de si uno crea o no crea. Te fijas tú, había un rol mediador, la esperanza, ¿ah? La esperanza del más allá te pone de alguna manera, ¿cierto?, a que tú puedes llevar de mejor manera el tránsito por la vida terrenal. La esperanza que ponían los comunistas, por otro lado, me voy a otro lado del mundo feliz, ¿cierto?, de la utopía comunista, que también cae en los socialismos reales, donde había una utopía, por lo menos la gente que profesaba, yo no, a esas ideologías, tenía un mundo ideal, un referente que a lo mejor él se veía contribuyendo a eso, no sé, para futuras generaciones. La gente creyente, yo soy creyente, en ese sentido también, pero eso se debilita. Yo creo que tiene que ver con eso, en buena medida, y con la sociedad de consumo, que creo que te coloca la materialidad por sobre la espiritualidad de manera grosera. El modelo en sí mismo es un modelo, el modelo me refiero económico global, estoy hablando de Occidente, es un modelo que se basa en el consumo por el consumo, frente a un planeta, y ahí me sale lo verde, que es limitado. Claro. ¿Te fijas tú? Y yo creo que se sostiene en esa base, que es una base real. El planeta no da para que un consumo sea infinito, el consumo no puede ser infinito. Entonces se genera ahí una contradicción y se generan. Entonces lo valórico, la pérdida de los ideales, no solo los religiosos, sino que también las utopías, ¿cierto?, creo yo que debilitan y desesperanzan. Y entra en una lógica de consumir, un poquito absurda muchas veces, si uno para un poco. Yo, como tengo 61 años, veo que cuando yo era niño, el refrigerador de la casa era de cuando mis papás se casaron. Y nadie tenía 20 años, 30 años, y nadie estaba preocupado de reemplazar o el living, o las camas, ¿me entendís tú? Y hoy día eso, nadie se lo pasa por la cabeza. O sea, llegó un modelo nuevo y te lo tenés que comprar. Entonces se pierden una serie de cosas que son sin sentido. Si uno los mira, se detiene, está maduro, pero que hoy día el sentido ese del consumismo creo que es grave, la falta de... Bueno, por ahí yo respondo esa pregunta, porque me la pregunto siempre, ¿te fijas tú? Porque tiene que ver con la felicidad. ¿Qué es lo que busca uno? Busca la felicidad, es natural buscar la felicidad, pero ¿dónde la encuentra? Muchas veces tiene de todo y no encuentra la felicidad. Y en ese, tú mencionaste la palabra esperanza, ¿cierto? Y la esperanza está asociada también a una suerte de futuro, o sea, sí, a mirar, ¿verdad?, el futuro. Y eso está también asociado a un proyecto, o sea, saber que estoy en el camino hacia un proyecto es altamente relevante, incluso desde la perspectiva más espiritual que mencionaste. O sea, saber que estoy trabajando por algo que es más grande de lo que yo soy, ¿cierto? Y con otros hacia un proyecto de futuro. Nosotros decimos una casa no es una casa, porque justamente lo que decimos es que una casa es el lugar donde construir el futuro. Cuando tú tienes una casa, un lugar, un espacio en donde está ese proyecto, lo identificas contigo, ¿cierto? Pones los pósteres, las cosas, las fotos en las paredes, hay un lugar de intimidad, ¿cierto? Hay un lugar que permite ir construyendo una autoestima también, recibir gente, etc. Entonces, tú has puesto dentro de tu programa, dentro de tus ideas, dentro de tus mensajes, a la vivienda, a la casa, también en el centro. Justamente como palanca hacia otros elementos. Crecimiento, cohesión social, seguridad. ¿Cómo la vivienda se relaciona con la seguridad, por ejemplo? Bueno, directamente. Yo siempre que me ha tocado ir a inauguraciones de casa, desde hace mucho tiempo, o uno cuando está en una situación de angustia, que a veces uno las puede tener, o en otras etapas de la vida. ¿Dónde se refugia uno cuando está angustiado? En su casa o en su dormitorio, en la soledad, te fijas tú. Y a veces pienso, cuando la gente no tiene cómo ni siquiera, o están hacinados, o viven, no sé, 4 o 5 personas en un dormitorio, te fijas tú, donde no tenés intimidad, donde no tenés ni siquiera propiedad de una parte. Es muy duro no tener una vivienda donde tú descansas, donde tú lloras, donde tú cocinas, donde tú convives. Entonces, la vivienda es muy importante, es hogar. Y yo digo, cuando hablamos de seguridad, es seguridad también, porque ahí tú te podías encerrar, por último, si tenés miedo, como ocurre hoy día, miedo de que te asalten, miedo, bueno, la gente la llena de rejas, pero ese es su lugar. Entonces, es fundamental. Por eso que puse a la vivienda,
porque tiene ese componente. Además tenemos un déficit tremendo de 600 y tantas mil viviendas del 2022 que puse, más 1.200.000 el déficit cualitativo, digamos, de viviendas que requieren reparaciones. Entonces, y como tenemos que crecer, además yo dije, aquí está, porque esto ayuda a resolver un problema social y además genera empleo y puede generar también un poquito más de crecimiento económico, proponiendo, un poco entrando a la propuesta, una serie de incentivos tributarios, claro, pero son ingresos que hay recién en el futuro, de manera que tampoco los vaya a sacar ahora. Tú propones una especie de FL2, que fue un decreto que existió muy importante con una serie de garantías, incentivos tributarios para que las empresas hagan casas, hagan departamentos. Si hacen más casas y departamentos van a bajar los precios de los arriendos, van a poder después optar a la vivienda. Si tú subsidias la tasa de interés, ¿cierto?, para bancarizar a los sectores medios que hoy día se han desacoplado el valor de los sueldos con el valor de la vivienda de manera brutal, de manera que tú puedes ahí ayudar para, obviamente, que con los ingresos promedio que hoy día se tiene puedes acceder a los créditos hipotecarios para la gente de clase media. Se hace un buen banco de suelo y no te acompleja en que el Estado compre suelo. Tú podías desarrollarlo y no necesitáis tanto dinero, porque en el fondo las exenciones tributarias tienen que ver con platas que van a dejar de pagar en el futuro las empresas, pero las vais a incentivar. O lo otro que he pensado también es, a propósito, que no han resultado, la de repatriar capitales chilenos, que nos ha resultado mucho, bueno, repatriar en función de la vivienda, que paguen cero impuestos, pero que vayan asociados a proyectos de vivienda para traer más recursos e inversores al país. Por eso que creo que es muy importante, porque tiene mucho beneficio asociado, y el más importante es que las personas accedan a su hogar. Recién decíamos la tasa de natalidad, Chile en el 1,14%, siendo la tasa de reemplazo para mantener la población el 2,1%, y ahora hay una cifra mayor del 2,1%. Digo eso porque creo que es fundamental para tener una vivienda, además de, obviamente, sala cuna y otras cosas que hay que tener asociadas. Ayer lo discutíamos en Valparaíso en un foro que hubo. Entonces, la vivienda es fundamental. Yo creo que me llama la atención que no se haya llegado a acuerdos mayores en esta materia en este gobierno. Lo hablé con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción hace un par de meses atrás, aunque no me invitó al foro que hizo, pero bueno, lo hablé porque creo que era muy importante. Y lo primero que hice fue hablar con el representante de la... Y me he juntado con con decenas de comités de vivienda para ver la otra cara, ¿te fijas? Yo creo que se puede hacer. Ahora hay un proyecto en el Congreso que están bancarizando como 30.000 o 40.000 personas subsidiando la tasa de interés. Sí. Es bien interesante y no es tan caro. No sé si vale 40, 50 millones de dólares de gasto fiscal, pero va a permitir acceder a la vivienda a 40.000 personas, se calcula. O 30.000, ahí están, claro. En la parte final lo he seguido, ese proyecto es muy importante. Y tú vienes como de una raíz comunitarista, o sea, no, del Partido Democrático Cristiano. Tengo mi raíz social cristiana. Claro. Y justamente los temas de vivienda, al construir barrios, bueno, los mismos comités de vivienda y en otro momento de la política, acepto, para qué hablar la figura de Fernando Castillo Velasco, por ejemplo, en toda la idea de construir comunidades, ha sido bien relevante en nuestras ciudades, en nuestros barrios, como un mecanismo para generar vínculos comunitarios que después ayudan también en temas de protección, por ejemplo, en temas de seguridad y otras cosas. ¿No estamos perdiendo un poco esa raíz comunitaria o comunitarista en nuestro país, en nuestras ciudades? O sea, sin duda. Sí, yo creo que, por ejemplo, a mí me llama la atención que en la política, en la discusión pública más bien, nadie habla de bien común. Es una palabra que se erradicó del lenguaje público. Y es brutal, porque hace 30, hace 40 años atrás estaba en el lenguaje el bien común, que es cierto una situación donde tú logras o buscas la mayor realización espiritual y material posible de cada una de las personas. Y sale eso, ¿te fijas? La búsqueda de la felicidad sale. Hoy día tú tenías una lógica muy metida con el consumo, con compre porque compre, pero se olvidan las cosas fundamentales de la vida. Entonces, por eso que creo que es muy importante traerla a colación, y los regionalistas verdes lo entendemos así. Nosotros, esto del regionalismo es en el fondo democratizar, profundizar la democracia, ir a las decisiones al territorio, a la unidad ojalá más básica, a la comuna, a la región, y para que la gente participe en la toma de decisiones, ejecute y se haga responsable
¿te fijas? Porque también hay que traspasar las responsabilidades. Y eso tiene que ver con el comunitarismo o con el desarrollo de escala humana, que me gusta también de Manfred Magniff. Lo he estado estudiando los últimos años más, porque es otra mirada del crecimiento y del desarrollo, ¿te fijas? Y creo que hoy día muchas veces se olvida. Es muy importante comprometer a la gente, pero tiene que participar en la decisión, tiene que participar en la ejecución, fiscalizando, en fin, y también en los resultados. Porque hoy día lo que hay es una demanda solamente. ¿No? Nos tienen que dar la casa, nos tienen que. Pero tú si los involucras, la gente va a participar más y se tiene que hacer también responsable de ello. ¿Te fijas? Eso es la responsabilidad del cuidado, la responsabilidad del entorno, la responsabilidad. Eso requiere construir redes que en Chile se han ido debilitando, ¿cierto? Una red social potente. Y eso es el comunitarismo, o el desarrollo a escala humana, que dice Magniff. Y hay algunos, gente que en el marxismo, que también llega más o menos a lo mismo, ¿te fijas? No tan claramente, pero al menos algunos marxistas más modernos llegan a eso. Yo he conversado, por ejemplo, con Sharp, que es bien interesante, y su experiencia en Valparaíso. Está metido en tu campaña, ¿no? Claro, Sharp está, él es independiente, va a ir seguramente candidato a senador con nosotros, pero tiene una experiencia muy interesante en el trabajo en la base, porque en la base tú comprometes además a la gente. No es solo relacionarse y escucharlo, no, la comprometes, la corresponsabiliza. Porque esto es tarea de todos, te fijas tú, pero tienes que darles la posibilidad. Entonces, ese es el sentido que yo creo que se ha ido perdiendo, sin lugar a dudas. Ahora, reconstruir eso va a costar mucho, porque como que todo va en contra. Oye, y entrando directamente en el tema de la descentralización, que lo mencionaste a la pasada, nosotros tenemos más o menos en 10 grandes ciudades se concentra el 70% de la demanda social por vivienda, ¿ya? Que vamos, la podemos imaginar, ¿verdad? Estamos hablando de Arica, Iquique, Alto Hospicio, La Serena de Coquimbo, Copiapó, el Gran Valparaíso, Gran Santiago, Gran Concepción, ¿cierto? Y Puerto Montt y sus alrededores. En ese desafío, Antofagasta también es muy relevante en esto, uno a veces dice, bueno, Chile tiene oportunidades, no solamente tiene necesidades, tiene muchas oportunidades, tiene mucho suelo de partida. Somos una población que eventualmente tiene también muchas capacidades, pero sin embargo nos cuesta el descentralizar las soluciones. Y no solamente en estas ciudades, sino que construir polos regionales que permitan también que haya una diversificación, ¿cierto?, de las fuentes laborales, de la inversión, de las empresas, y con eso, por lo tanto, también que mejore la calidad de vida de todos los habitantes en un país que vaya creciendo y aprovechando todos sus recursos, ¿verdad? ¿Cómo avanzar en realidad hacia esa línea? Me da la sensación de que cada reforma hacia la descentralización como que viene una contrarreforma de concentración. Mire, Chile es un país muy concentrado en todo tipo de cosas. Es como oligopólico, por definición. No solo desde el punto de vista de los mercados, sino que también del poder político. El poder político es oligopólico, un conjunto de personas de derecha, izquierda, si tú quieres, que es oligopólico. Por ejemplo, quieren mantener el oligopolio, digo yo, y se pusieron de acuerdo en un proyecto para ponerle palito, barreras de entrada a los partidos nuevos. Se puso de acuerdo la UDI, Renovación Nacional, el PPD, el PS. Entonces la fragmentación política es muy mala. Ya tenemos que seguir nosotros nomás, más o menos ellos, y los otros que no entren. Un poco así. El país entero es así, en todo tipo de cosas. En general, está concentrado particularmente en la región metropolitana también el sistema de toma de decisiones, donde vive la gente que decide el país. El país hay que conocerlo más y yo creo que nosotros estamos perdiendo mucho si no somos capaces de descentralizar. Este gobierno, por ejemplo, el presidente hoy se comprometió a terminar con los delegados presidenciales regionales, se comprometió a una ley de renta regional y no lo va a cumplir. Hay un proyecto de ley muy débil que no lo han puesto urgencia de mejores regiones, que busca un poco una ley de rentas regionales. Los delegados no lo va a apurar, no lo va a hacer. Entonces yo soy una persona convencida que si Chile fuera más equilibrado territorial, social, ambientalmente, podemos progresar de mucha mejor forma. Y corresponsabilizando también a las regiones y a las comunes. Muy importante lo de la responsabilidad, pero tenemos que darles las herramientas para que puedan tomar las decisiones. Pero eso se hace exactamente al revés hoy día. No me cabe la menor duda que si nosotros logramos traspasar poder a las regiones y recursos
La relación en la región, incluso con las empresas, sería mucho mejor. Si los recursos de la minería quedaran más en las regiones mineras, algo se logró con el royalty, del cual soy autor. Ya mi nombre en la ley, estoy orgulloso, lo digo porque fueron 20 años de lucha. Pero se hace lo mismo con los salmones, se hace lo mismo con el vino, se hace lo mismo con las plantas fotovoltaicas, se hace lo mismo con la forestería. Estoy diciendo no que le pongan nuevos impuestos, sino que parte de los recursos queden en la región. Eso produce vinculación. Si las empresas se descentralizaran más también, si los partidos políticos tradicionales se descentralizaran, pero no. ¿Por qué no lo hacen? Porque concentran el poder. El poder es muy seductor. Entonces nadie quiere perder poder. ¿Por qué el presidente Boric no elimina a los delegados presidenciales regionales y no concentra el poder en los gobernadores? Porque los gobernadores no todos son de su línea. Y eso es muy natural, ocurre casi siempre. Entonces hay que estar muy convencido. Yo estoy muy convencido de eso, he trabajado muchos años en eso. Vengo de regiones precisamente por eso. La primera vez que fui parlamentario, mire, yo les contaba que me iba muy bien como abogado, pero llegaba que mi partido ponía candidatos que venían de Santiago y dije, ¿por qué tienen que llegar de Santiago si yo conozco mejor los problemas de la región que un tipo y tengo las capacidades? Entonces hay que rebelarse un poco, pero yo soy un convencido que la descentralización y la distribución del poder es mejor desde todo punto de vista. Somos un país muy centralista. Y sobre todo hace sentido cuando hablamos de los temas que estamos hablando, de vivienda, barrio. Por ejemplo, tanto territorio. Mira, Sebastián, en Atacama hay lleno de terrenos fiscales por todos lados. No somos capaces de repente, por ejemplo, Copiapó están las tomas hasta la punta del cerro, vengo diciendo hace como 15 años, porque no hacemos, no sé, una especie de ciudad satélite entre Copiapó y Caldera, te fijas hacia abajo, hay que levantar agua, hay que poner una serie de cosas que te hacen todo más caro y más difícil. Hay espacio, y no se hace. Eso es lo que te iba a comentar, que al bajarlo vía gobiernos regionales, incluso vía municipios, también tú puedes mirar la diversidad en materia de la demanda por vivienda, claro, y por ciudad que hay, ¿cierto? Son muy distintos los campamentos de Antofagasta que los que se pueden dar en Talcahuano, por ejemplo, las necesidades que van a haber ahí, los tipos de solución también. Y para qué hablar de las necesidades habitacionales, por ejemplo, la vivienda irrecuperable en ciertas zonas del sur, pero asimismo el alto arriendo o el hacinamiento en otras zonas del norte. Entonces, los desafíos son distintos y las autoridades subnacionales y locales pueden entender mejor también esos desafíos. Así es, y por eso que yo propongo cuando hablamos de reforma al Estado, entonces todos los candidatos de todos lados dicen vamos a fusionar el Ministerio A con el Ministerio B, vamos a eliminar el Ministerio X, para no nombrar. Hasta yo dije voy bienes nacionales, en fin, convivir. Y me di cuenta que estaba equivocado. Lo que tenemos que hacer es, yo dije, eso de eliminar ministerio es como podar un árbol viejo y seco, que ya no está dando fruto. Lo que hay que hacer es trasladar los ministerios digamos, desarticularlos y ponerlos en el territorio de acuerdo a las necesidades de cada región. Por ejemplo, Obras Públicas necesita en los lagos un gran ministerio. Tenéis transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre, una zona, te fijas tú, llena de archipiélagos compleja. Pero lo que hacen es, tienen un gran ministerio en la región metropolitana y 3 o 4 funcionarios, exagero un poco, en todas las regiones, en las seremías que no tienen facultades, no tienen recursos. Tienen que preguntar, todo eso es absurdo. Nosotros deberíamos tener en Valparaíso quizás todo lo asociado a puertos. No me refiero a todo, sino que un gran ministerio, no sé, o seremía de obras públicas o de la Dirección de Obras Hidráulicas o de la Directemar, en fin, ahí con fuerza. En Atacama necesitamos un gran Ministerio de Bienes Nacionales. El Ministerio de Bienes Nacionales lo ha hecho pésimo en este gobierno. Y Atacama, que tiene 60, 70% de propiedad fiscal, no ha resuelto los problemas ni de una toma del Ministerio de Bienes Nacionales. No resuelven nada, porque no tienen atribuciones. Y la gente que dirige acá el ministerio no tiene idea. Atacama no es un problema, si no hay una huelga, si no hay un desastre, no lo ven. Pues están preocupados de la casa de la senadora Allende, están preocupados de otras cosas. ¿Y qué has invisibilizado? O la reconstrucción de Viña del Mar. ¿Qué pasa si la reconstrucción de Viña del Mar hubiera estado a cargo del gobernador? Y el gobernador lo hubiera hecho mal, no lo eligen, ¿cierto? Y lo reeligieron. Porque el control democrático también ayuda, la cercanía también ayuda. Entonces, falta territorializar los ministerios, y yo no digo agrandarlos, no, desarticular, no digo echar gente, no, al contrario, hay que usar esa misma gente. Disminuir los cargos también de designación política.
por lo menos la mitad. Yo he visto que nombran unos seremis que no tienen idea, unos directores regionales que pierden 6 meses aprendiendo y conociendo la dirección regional, faltando el respeto a los profesionales de los ministerios, digamos que hay gente muy buena. Entonces propuse también en mi programa de gobierno disminuir los cargos de confianza a la mitad de lo que hizo este gobierno y el presidente Piñera. Por lo menos, la mitad. Yo conozco las regiones y veo, oye, nombraron, por ejemplo, unos directores de obras hidráulicas que venían de afuera del MOP. Gente que no tenía idea. Y así en distintos lados, digamos, pongo un ejemplo, cualquier cosa. Entonces, claro, llegan los profesionales jóvenes, en fin, buenos sueldos, pero con una irresponsabilidad tremenda. Quizás no es culpa de ellos, es culpa de quienes lo hacen. Y eso todos han pecado, ¿eh? Todos han pecado, o hemos pecado. Hay que cambiar eso. Oye, hablando directamente del servicio a la gente. Mira, nosotros tenemos una red por la vivienda de la ciudad, Jaime, que justamente nos conectamos con la demanda por vivienda a través de información y también ellos van participando de distintas maneras. Más de 40.000 personas hoy día están conectadas justamente, así que... hicimos unas preguntas, te trajimos unas cartitas acá que te va a salir al azar. Esto es completamente al azar, no es la misma carta en todos los casos. ¿Es la misma pregunta? Claro, la misma pregunta. Y la idea es que escojáis una y inventemos una respuesta de ahí. Perdón. ¿La leo yo o la lees tú? ¿Cuál te salió? ¿Cree que los gobiernos regionales deberían tener más atribuciones para abordar el problema de la vivienda? Sí, pues por supuesto. Bueno, lo acabamos de conversar. Fíjate que, por ejemplo, en Atacama hicimos una cosa bien entretenida con el gobernador de Atacama cuando fue elegido la vez pasada. ¿Qué es lo que fue? Uno de los problemas que teníamos es que el subsidio no alcanzaba. El subsidio que es como nacional, ¿me entendí? Y hay unas formas de aumentarlo que son más enredadas. Entonces el gobernador se comprometió a comprar suelo, con platas del gobierno regional, con acuerdo del CORE, compró mucho suelo. Hizo un convenio de programación, se puso con las diferencias de los costos y empezamos a construir casas al tiro. Duplicamos las cantidades de casas que se estaban haciendo. Si hubiera estado el intendente y no el gobernador como era antes, el intendente tenía que haberle preguntado primero a su jefe, que es el subsecretario, el ministro del Interior, después no lo hubiéramos hecho, como no lo podíamos hacer antes, no obstante tener platas del FNR ya hace 10 años atrás. Esos convenios no salían, ¿te fijas? O se demoraban más, porque el intendente era mandado por alguien que no tiene idea de lo que pasa allá. Y ahí, fíjate, ¡pum! Y ahora falta más suelo, que es uno de los problemas principales, y listo. Ahora tenemos cortito al serbio con los subsidios, pero suelo tenemos. Oye, Jaime, y partimos hablando del futuro, y quiero terminar hablando del futuro. La política muchas veces está metida en el corto plazo, es natural, ¿verdad? Las cosas que alcanzan a hacerse dentro de una misma administración, pero los temas que estamos hablando, de infraestructura, de desarrollo, de vivienda, son temas que tienen que ser políticas de Estado, van más allá de un solo gobierno y requieren, por lo tanto, una mirada de futuro. ¿Cómo incentivar esa mirada hoy día en la cultura, en el sistema, en la estructura política actual? Mira, yo, por lo menos, una de las cosas que he planteado como fundamental en mi campaña, y he tratado lo vengo ya diciendo 2 meses de que me pidió mi partido regionalista verde que asume esta tarea, de poner en la centralidad de la discusión pública el tema de la vivienda y transmitirlo en todos los programas donde hoy lo vengo transmitiendo. Por eso que me dolió que no me hayan invitado el otro día. Pero da lo mismo. Mira, lo importante es que seamos capaces de colocar el tema. Así como los jóvenes pusieron educación durante 15 años, desde el 2006, desde el pingüinazo, te fijas, y hubo reforma, hubo gratuidad, hubo cosas que habrá que ver en 20 años más qué tal resultaron, se invirtió más. La vivienda, si nosotros la ponemos en la centralidad de la política pública, la vivienda privada y la vivienda social, 10 años, 15 años nosotros podemos pasar la barrera. Te fijas tú de decir, oye, estamos construyendo las viviendas, estamos haciendo la infraestructura pública necesaria más allá de la vivienda, ¿cierto? A las áreas verdes y todo lo que se requiere, en fin. Creo que es posible, fíjate. Creo que el sector político no se da cuenta muchas veces la relevancia que tiene. Hubo algunos presidentes que se dieron cuenta. Eduardo Frei, por ejemplo, Montalva, crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el año 67, 68 y parte con una serie de programas que se construyó mucho. Pero tienes que colocarlo en la centralidad porque así somos los chilenos. Tuvimos en educación, salud, que es permanentemente y agobiante, jubilaciones, pero vivienda es herencia, es patrimonio, es inversión, no es gasto.
¿Has jugado ping-pong? Sí. Bien, juguemos un poco. Juguemos un poco. Era bueno para el ping-pong. Te voy a decir un par de palabras y tú tenés que responderme con un par de palabras. Ese es el desafío. Si tú tuvieras que poner una meta de cantidad de viviendas en tu futuro gobierno, ¿cuántas son? Es 150, 160.000 al año. Hasta 80.000 privadas, 70.000 públicas. He sacado la cuenta, ¿de acuerdo? Aquí en Chile se han construido hasta 80.000 viviendas privadas en algunos periodos y creo que se puede llegar de nuevo a 80.000. Hoy día no hay ni 20.000, 30.000, está muy mal. Entonces yo digo 150 promedio anual entre la pública y la privada. Arriendo. Arriendo, prefiero pago de dividendo y hacer dueño a la persona. Plan de emergencia habitacional. Creo que un buen esfuerzo, creo que el presidente Boric hizo un buen esfuerzo en el plan, creo que Carlos Montes ha sido hábil, ha hecho algunas modificaciones, pero se quedaron cortos. ¿Debe continuar? Sí, debe continuar y aumentar. Creo que debemos llegar por eso a unas 70.000, 80.000 viviendas con los programas sociales. Ellos pretenden llegar a 65.000 al año. Exactamente. ¿Qué es para ti la colaboración pública-privada? Es vital, es importante. Yo no tengo complejo de estatista ni de nada de eso. Yo siempre aprendí una cosa estudiándolo. Porque en algún momento estuve así como medio estatista, digamos. Veía el sector privado más bien, no como enemigo, pero sí en un compromiso. Pero aprendí que hay que identificar muy bien el interés público. El interés público. La salud es de interés público, tiene que preocuparse el Estado, pero no necesariamente la tiene que proveer el Estado, pero el interés sigue siendo público. La vivienda social es de interés público, pero la puede construir el privado, pero el interés y la obligación es del Estado. O sea, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones, que se haga bien. Y muchas veces el sector privado lo hace mucho mejor que el Estado. ¿Cuáles son las 3 prioridades de tu gobierno? Yo diría seguridad e inmigración, que la mezclo, porque se relacionan de alguna manera. Vivienda y salud. Oye, te tenemos un pequeño presente para ir cerrando este capítulo. Voy a sacarlo de acá. Muchas gracias. Así que la gracia es que lo tienes que abrir. Ábrelo con cuidado que puede saltar. ¿Sí? No. Ahí. Y es un símbolo, básicamente, que dado que estás postulando a la presidencia de la República, lo que dijimos fue, bueno, este es un símbolo que representa la construcción, ¿cierto? Si lo pueden mostrar, es un plomo. Un plomo. El plomo apunta al centro de gravedad y de ahí tiene una línea recta hacia arriba y que permite construir construcciones firmes, sólidas, rectas, como deben ser las instituciones nuestras, ¿no? Y por lo tanto es para que te acuerdes siempre de, pues mirar el centro, que finalmente para todo político, política y para alguien que aspira a la presidencia son las personas. Así que hay que ser aplomado, a propósito, centrado. Se usa ese término también. Sí. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, no te traje ningún regalo. No hay problema. Para otra vez te voy a traer una botella de pajarete, que es un licor muy rico en mi región, que se rieron mucho cuando yo hice un proyecto de ley sobre el día del pajarete. Entonces yo le tengo cariño a los productores de pajarete. Y le vamos a traer, pero te agradezco mucho el regalo, a Déficit Cero por lo que ustedes están haciendo de colocar el tema de la vivienda en el centro. Yo creo que he visto a varios candidatos planteando el tema, creo que es muy importante y creo que es todo positivo el tema de la vivienda en la medida que aumentemos, que avancemos, que desarrollemos. Creo que es un gran paso. Yo digo, tal vez no es la primera de nuestros problemas, pero es la primera de nuestras oportunidades. Yo creo también, porque por lo que decíamos, permite el crecimiento, el empleo, que en Chile igual estamos en un 8,5, no es una tasa tan buena, te fijáis, el empleo es muy positivo. Y es inversión, no es gasto. Directamente de Vallenar a La Moneda, Jaime Mulet, muchas gracias por estar en Habitar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.